Capítulo quinto. Por la noche Emma le echó del seno del hogar por algunas horas, y Bonifacio volvió al ensayo. Ahora no estaba solo en calidad de público, en todas las faltriqueras había abonados, y en la de los tertulios de casco se destacaba la respetable personalidad del gobernador militar, que honraba a aquellos señores aceptando un asiento en lo oscuro. Reyes se sentó en primera fila, y en cuanto Mochi miró hacia el palco, le saludó con el sombrero. No contestó el tenor por lo pronto, lo cual desconcertó al buen aficionado, principalmente por lo que pensarían sus amigos, mas oh gloria inmortal, oh momento inolvidable. Al lado de Mochi, frente a la cáscara del apuntador, había una mujer, una señora, con capota de terciopelo, debajo de la cual asomaban olas de cabello castaño claro y fino, y aquella mujer, aquella señora que había notado el saludo de Reyes, tocó familiarmente con una mano enguantada en un hombro del tenor, y le debió de decir: en aquel palco te han saludado. Ello fue que Mochi se volvió con rapidísimo gesto, vio a Reyes y se deshizo en cortesías. En el palco todos envidiaron aquello, hasta el brigadier, gobernador militar de la provincia, y más envidiaron la sonrisa con que la dama de la capota se atrevió a acompañar el saludo de Mochi, muy satisfecha, al parecer, de haberle advertido su distracción. Reyes encontró en sus ojos la mirada de la Gorgegui, que no era otra la dama, y muchas veces, pensando después en aquel momento solemne de su vida, tuvo que confesarse que impresión más dulce ni tan fuerte no la había experimentado en toda su juventud, tan romántica por dentro. Una mirada así, se dijo en aquel instante, solo puede tenerla una extranjera que sea además artista. Qué modestia en el atrevimiento, qué castidad en la osadía, qué inocente descaro, qué cándida coquetería. De las sonrisas y los saludos poco se tardó en pasar a las buenas palabras. Bonifacio y otros señores de su palco reían discretamente los chistes con que Mochi se burlaba con disimulo de la orquesta, que era indígena y desafinaba como ella sola. Un lechuguino, que tenía fama de hacer grandes y muy valiosas conquistas entre bastidores, se atrevió a servir de intérprete, a su modo, entre el tenor y un trompa a quien el artista dirigió una cortés reprimenda en italiano. No era que el lechuguino supiera mucho de la lengua del Dante, pero sí lo suficiente para comprender que al hablar de misure, Mochi se refería a los compases, mas los conocimientos lingüísticos del trompa no llegaban allí. Poco después Bonifacio se arriesgó, poniéndose muy colorado, a traducir otra observación humilde, esta de la Gorgegui, al idioma del trompa pertinaz, un hombre de tan mal genio como oído. La tiple había hablado en español, había dicho compás como, de hablar, podría decirlo un canario, pero el hombre del bronce no había querido entender tampoco. La traducción de Bonifacio consistió en repetir a gritos las palabras de la cantante, inclinándose desde el palco sobre la cabeza calva del músico. Mil gracias. Oh, mil gracias, había dicho la artista, despidiendo, entre miradas y sonrisas, chispas de gloria para el corazón de Reyes, que estuvo viendo candelillas un cuarto de hora. Le zumbaban los oídos, y pensaba que si en aquel momento aquella mujer le proponía escaparse juntos al fin del mundo, echaba a correr sin equipaje ni nada, sin llevar siquiera las zapatillas, y eso que no concebía como hombre nacido podía echarse por la mañana de la cama y calzarse las botas de buenas a primeras. Siempre que leía aventuras de viajes lejanos, grandes penalidades de náufragos, misioneros, conquistadores, etcétera, etcétera, lo que más compadecía era la ausencia probable de las babuchas, sin faltar a un solo ensayo, y yendo también al teatro todas las noches de función en que podía robar algunas horas a sus quehaceres domésticos, llegó Bonifacio a intimar con las partes, como él decía, de tal manera que los amigos de la tertulia de casco llegaron a suponerle en relaciones amorosas con la Gorgegui. Yo les digo a ustedes que la obsequia, aseguraba el relator. Yo sostengo que no la obsequia, decía el lechuguino, envidioso. La verdad era que la simpatía, y a los pocos días la más cordial amistad, habían llegado a tal punto entre Mochi y Bonifacio, que el tenor,
Después de tomar juntos café una tarde, no había vacilado en pedir al suo nuovo magia carísimo amigo, 200 lire, o sean 40 duros en el lenguaje que entendía Reyes. Pidió el italiano con tal sencillez y desenfado aquellos 800 reales, acto continuo de haber contado una aventura napolitana que le había costado cerca de 2000 duros, que Bonifacio tuvo que decirse: para este hombre 40 duros son como para mí un cigarrillo de papel. Me ha pedido esos cuartos como quien pide lumbre para el cigarro. Lo que le sobra a él, de fijo, es dinero, pero no lo tiene aquí, en este momento. Lo malo es que tampoco lo tengo yo, pero hay que buscarlo corriendo. No hay más remedio. Si se lo doy, no me lo agradecerá, aunque bien sabe Dios que no sé de dónde sacarlo, pero a él, ¿qué son 800 reales para este hombre? En cambio, si no se los busco inmediatamente me despreciará, me tendrá por un miserable. Antes la muerte, colorado como un pimiento, declaró el español que, por una casualidad que lamentaba, no traía consigo aquella insignificante cantidad, pero que en un periquete corría a su casa, que estaba muy cerca, y volvía con los cuartos, y echó a correr sin oír las palabras de Mochi que, por no molestarle, renunciaba al préstamo. En efecto, la casa de Emma no estaba lejos, pero llegar a ella, entrar, era más fácil que volver al teatro, al cuarto del tenor, con los 40 duros. ¿De dónde iba a sacarlos el infeliz esclavo de su mujer? ¡Ay! Con qué amargura contempló entonces, por la primera vez, su triste dependencia, su pobreza absoluta. No era dueño ni de los pantalones que tenía puestos, y eso que parecía que habían nacido, ajustados a sus piernas, también le sentaban. No tenía 2 reales que pudiera decir que eran suyos. ¿Qué hacer? ¿Renunciar para siempre al ideal? Mochi le aguardaba con aquellos ojos punzantes, risueños y maliciosos. Sin el dinero no se podía volver. Detrás de Mochi estaba la Gorghetti, su discípula, su pupila. Bien, puesto que no tenía aquellos 40 duros ni de dónde sacarlos, como no robase los candelabros de plata que tenía delante de los ojos, sobre la mesa del despacho, el despacho de don Diego, que seguía siendo despacho, sin adjudicación singular, el de don Juan Nepomuceno, el de Emma, el de todos. Como no tenía 40 duros ni de donde le vinieran, renunciaría a su felicidad, no volvería a presentarse ante los queridos amigos italianos, ante los artistas sublimes, se sacrificaría en silencio, cualquier cosa menos volver allá con las manos vacías. En aquel momento don Juan Nepomuceno se presentó en el despacho con un saquito de dinero entre las manos, saludó a Reyes con solemnidad, y se puso a contar pesos fuertes sobre la mesa. Se trataba de la renta de la Comuña, una casería que entregaba limpios todos los años 4000 reales, mientras don Juan, sin hacer caso del importuno, iba haciendo pilas de pesos en correcta formación hasta el punto de recordar al pobre diletante, de todas las artes las ruinas de un templo griego. Reyes pensaba: esas columnas argentinas debía formarlas yo debía ser el administrador de los bienes de mi mujer. Una ola de dignidad retrospectiva le subió al rostro y le dio valor suficiente para decir: don Juan, necesito 1000 reales. Años después, recordando aquel golpe de audacia, para el cual solo el amor podía haberle dado fuerzas, lo que más admiraba en su temeraria empresa era el piquillo de su pretensión, los 200 reales en que su demanda había excedido a su necesidad. ¿Por qué pedí 1000 reales en vez de 800? No se lo explicó nunca. Don Juan Nepomuceno miró, sin contestar, a su afín. 1000 reales. Aquel mentecato se había vuelto loco. Sí, señor, 1000 reales. Y no hace falta que mi mujer sepa nada. Yo se los devolveré a usted mañana mismo. Se trata de sacar de un apuro a un amigo de la infancia. Paga segura. Amigo de la infancia. Paga segura. No lo entiendo. Esto fue todo lo que dijo el tío administrador. Como un amigo de la infancia de aquel Pelagatos podía ser paga segura. Esto quería dar a entender, y Bonifacio, comprendiéndolo, rectificó: de la infancia. Precisamente. No. Es uno de los amigos de la viuda de Cascos. Y se puso otra vez muy colorado.
Don Juan clavó una mirada puntiaguda en los ojos claros. Y turbado de su afín, adivinó algo, echó sus cuentas en un segundo, y, tomando 2 montones de plata, se los puso entre los dedos al pasmado Reyes, sin decir más que: «Tome usted, son 1000 justos». «Bueno, gracias, mañana mismo, eso». «Allá usted, y que Emma no sepa». «Por ahora no hace falta que sepa nada». «¿Cómo por ahora? ¿Y si usted reintegra a la caja?» Así hablaba el tío. «Esa cantidad en breve, no sabrá nada nunca». «Bien, bien, mañana mismo». «Ni mañana, ni pasado, ni al otro». Mochi recibió sus 200 liras, como él las llamaba, con más expresivas muestras de agradecimiento que esperaba su nuevo amigo, pero de devolución no dijo nada. ¿Cuáles serían las emociones que se amontonaron en el pecho del pobre flautista en aquellos días, que durante algunos, ni siquiera pensó en la deuda ni en la promesa de reintegrar a la caja aquellos cuartos, ni en el peligro de que se enterase Emma, de todo, ni siquiera en la existencia de Nepomuceno? Con la generosidad de Reyes coincidió, pura coincidencia, la mayor amabilidad de Serafina Gorghetti, por un privilegio, de que gozaban muy pocos. A Bonifacio le consentía el empresario permanecer entre bastidores durante la función. Solía colocarse el buen flautista muy oportunamente, pero como al descuido, en las entradas y salidas por donde él sabía, gracias a los ensayos y al traspunte, que tenía que pasar la tiple. Serafina siempre se inmutaba al entrar en escena. Él la animaba con una sonrisa que ella parecía agradecerle con los ojos, cariñosos, maternales, como pensaba el marido de Emma. Cuando salía de la escena entre aplausos, por pocos que fueran, veía a Reyes que batía palmas entusiasmado. Entonces sonreía ella, inclinaba la cabeza saludando y pasaba discretamente cerca del infeliz enamorado. «Qué perfume el que dejaba tras de sí aquella mujer». Era un perfume espiritual, según él. No se olía con las groseras narices, sino con el alma. Aquella noche, la correspondiente al día del préstamo, Serafina tuvo una ovación en el segundo acto, y salió de la escena por la puerta lateral de una decoración cerrada de modo que los bastidores dejaban en una especie de vestíbulo, cerrado también por todos lados, a Bonifacio, que aguardaba allí como solía. Para salir de aquella garita de lienzo, había que levantar un cortinón pesado, que se usaba para el foro en otras decoraciones. La Gorghetti y su adorador se vieron un momento solos en aquel escondite. Ella, después de saludar y sonreír al galán como solía, radiante ahora de justa satisfacción por los aplausos que aún resonaban allá afuera, se turbó un punto, buscando con torpe mano el éxito de aquella especie de trampa, y no lo encontró, como si anduviera ciega. No era Bonifacio hombre capaz de aprovechar ocasiones, pero como si lo fuese y la hubiese aprovechado y se hubiera arrepentido de la demasía, se echó a temblar también, y se puso a buscar la puerta y tampoco supo levantar el tapiz pesado al primer intento. En estas maniobras, tropezaron los dedos de uno y otro, pero como él no sabía qué decir y ella lo comprendió así, la tiple, por hablar algo, dijo: «Il Mochi m'ha detto, siete un galantuomo», y aludió vagamente, con delicadeza, al préstamo. Serafina, inglesa, hablaba italiano en los momentos solemnes, cuando quería dar expresión de seriedad a sus palabras. Ordinariamente chapurraba español con disparates deliciosos. En inglés no hablaba más que con Mochi. «Señorita, eso no vale nada, entre amigos. Ha estado usted sublime. Como siempre, es usted un ángel, Serafina». Sus palabras le enternecieron, le sonaron a una declaración. Además, se acordó de su mujer y del maltrato que le daba. Ello fue que 2 lágrimas como puños, muy transparentes y tardas en resbalar, le saltaron de los hermosos ojos claros. Se quedó muy pálido y daba diente con diente. «Oh amico caro», dijo ella con dulcísima voz temblona, «come siete buono», y le cogió la mano que andaba tropezando en la cortina, y se la apretó con franca cordialidad. «Serafina, yo no sé lo que me hago. Usted creerá». Ella no le contestó, encontró la salida, levantó el cortinón, y con una mirada intensa,
llena de caridad y protección, le dijo que la siguiera, pero Bonis no se atrevió a traducir la mirada, y no siguió a la tiple. En cuanto quedó solo en aquel escondite, sintió que las piernas se le hacían ajenas, cayó sentado sobre las tablas, casi perdió el sentido, y, como entre sueños, oyó un silbido y voces y blasfemias que sonaban en lo alto. Cayó un telón a una cuarta de su cabeza. Desaparecieron algunos bastidores arrastrados, y Reyes se vio entre un corro de tramoyistas y señoritas que gritaban: un herido, un telón ha derribado a un caballero. Ah, el señor Reyes herido, una desgracia. Antes que él pudiera desmentir la noticia, había llegado al cuarto de Mochi y al de la Gorgeji. Ambos acudieron a todo correr, asustados. Serafina se puso en primera fila, y como Reyes, con el susto que le habían dado los que le rodearon, y las emociones anteriores, y la vergüenza de confesar la verdad, no acababa de hablar, por contuso se detuvo. Se le supuso víctima de un vaído, pues tan pálido estaba, y las monísimas manos cuyo contacto de poco antes aún sentía en la piel, las de la Gorgeji, le aplicaron esencias a las narices y le humedecieron las sienes. Un minuto después se vio sentado en el confidente de raso azul que había en el tocador de la tiple. Reyes se dejó compadecer, cuidar, mimar podría decirse, y no tuvo valor para negar el accidente, como decir que se había caído al suelo de gusto, de amor, no derribado por aquella decoración de monte espeso. Serafina parecía adivinar la verdad en los ojos de su apasionado. Los curiosos los dejaron solos a poco. Mochi no más entraba y salía, felicitándose de que no hubiera habido una desgracia, y por fin se marchó porque le llamaba el traspunte. La doncella de la Gorgeji, que era Partiquina, tuvo que presentarse también en escena. La tiple no cantaba hasta el final del acto, para hacerle la operación peligrosa de la declaración, a lo que la ardiente inglesa estaba resuelta. Tuvo que cloroformizarle con miradas eléctricas y emanaciones de su cuerpo, muy próximo al del paciente. Reyes, en efecto, allá entre sueños, se dejó abrir el pecho, y habló sin saber lo que decía, aturdido y hecho un mar de lágrimas. La Gorgeji, si hubiera sido más observadora, hubiera podido aprender en aquella confesión de su adorador lo que eran los Valcárcel y a dónde conducían los matrimonios desiguales. Bonifacio en aquel estado no era responsable de sus dichos ni de sus hechos, y así, no se le pudo llamar traidor al pan que comía. Aunque habló de Emma, la llamó por su nombre y tuvo que quejarse de la vida que semejante mujer le daba, y aún aturdido y todo, medio loco, no maltrató a su cónyuge, refirió los hechos tal como eran, pero los comentarios fueron favorables a Emma. Serafina pudo oír que aquella señora tenía gran talento, imaginación, un carácter enérgico de hombre superior, hubiera sido un gran caudillo, un dictador, pero la suerte quiso que no tuviese a quien dictar nada, a no ser a él, al pobre escribiente de don Diego Valcárcel. 8 días pasaron sin que Mochi volviera a pedir dinero a Reyes. Durante una semana se juzgó el hombre más feliz del mundo, a pesar de que jamás había experimentado hasta entonces tantos y tan graves apuros, acompañado de insufribles remordimientos a ciertas horas. Fue en uno de aquellos tormentosos días cuando pensó por vez primera en su vida que una pasión fuerte todo lo avasalla. Como había leído y oído 1000 veces sin entenderlo, se creía a veces un miserable, el más miserable de todos los maridos ordinariamente dóciles, y, a ratos, se tenía por un héroe, por un hombre digno de figurar en una novela en calidad de protagonista. De los 40 duros no había vuelto a acordarse Mochi, ni Reyes se atrevió a pedírselos, mas todas las noches, pasados pocos días, los de ceguedad completa para todo lo que no fuese el amor de la inglesa, al volver a casa temblando por varios motivos, iba pensando en los 1000 reales de la renta de la comuña, pero como reclamara aquel dinero por cuyo préstamo su ídolo, le había llamado galantuomo. Por cierto que, cuando podía discurrir con alguna tranquilidad, Bonifacio extrañaba un poco 2 cosas. Primera, pensaba que Serafina estuviese enterada del favorcillo hecho a Mochi, a Julio, se decía él. Segunda,
Que ella hubiera dado a un servicio tan insignificante tanto valor, ¿habrá sido un pretexto para provocar mi declaración? Eso debe de haber sido. Las cavilaciones de Reyes en este punto no pasaron de ahí. A los 8 días de la declaración, cuando Julio se atrevió a pedirle dinero otra vez a Bonifacio, los amores de este con la Gorghetti no habían pasado de los deliciosos preliminares que, por culpa del carácter del varón que en ellos tenía interés, amenazaban prolongarse indefinidamente. En cuanto al segundo préstamo, Bonifacio tuvo que confesarse a sí mismo que lo había tomado por un escopetazo, y que este era el apelativo que le había aplicado en sus adentros. Julio pidió 5.000 reales para pagar a un bajo profundo que estaba mal con el público, porque aplaudían más al bajo cantante que a él, y dejaba la compañía por tesón. Y, dicho fuera en secreto, por exigencias de los abonados, no llegaba a 5.000 reales, ni con mucho, lo que había que darle al bajo que se iba, pero había que adelantarle parte del sueldo a la notabilidad, que venía a sustituirle. En fin, ello eran 5.000 reales. La empresa no los tenía en aquel momento, pero la renovación del abono daría un resultado seguro y eran habas contadas, y él, Mochi, sonreía con la tranquilidad comunicativa con que sonríe el titiritero sano y forzudo que hace trabajar en lo alto de una percha a un pobre niño dislocado, que en el programa se llama su hijo. Esa sonrisa, pensaba Reyes, equivale a una hipoteca. Pero no es confianza lo que me falta a mí, sino dinero. No se le ocurrió pensar que negar aquel nuevo préstamo al tenor no era desairar a la tiple. Un secreto escozor, de que no quería hacer caso, le decía siempre que entre los intereses de la Gorghetti y los de su maestro había una solidaridad misteriosa. Negarle ese dinero a él era negárselo a ella, se decía sin poder remediarlo, y yo a ella. En estas circunstancias, no puedo negarle nada, ni siquiera lo que no tengo, pensó en don Juan Nepomuceno, y hasta entró en casa una noche con el propósito de pedirle 5.000 reales. Sí, no cabía duda, hubiera sido el colmo del heroísmo. Yo le he prometido a usted devolverle 1.000 reales a las 24 horas de recibidos, ¿eh? ¿No es eso? Pues bien, aquí me presento, a los 8 días, no a entregar esos 50 duros, sino a pedir 5 veces otro tanto. Absurdo, el colmo del heroísmo, sí, pero absurdo. Y se acostó y apagó la luz, entregándose a sus remordimientos, que ya iban siendo una costumbre casi necesaria para conciliar el sueño. Antes de dormir se resolvió esto, que, sucediera lo que sucediera, él, Bonifacio Reyes, no pediría ni un cuarto más al tío de su mujer, pero como había prometido llevar al teatro al día siguiente los 5.000 reales, y lo había ofrecido con una petulancia que nunca se perdonaría, sin titubear, como si lo que a él le sobrara fueran miles de reales, como había que buscarlos, no decía encontrarlos, buscarlos sin falta, se levantó temprano y se dirigió a la Plaza de la Constitución, lugar de cita de todos los mozos de cuerda del pueblo. ¿Qué hago yo aquí? Signo de interrogación, se dijo. No parece sino que uno de estos gallegos me va a prestar 5.000 reales por mi cara bonita. Los barrenderos levantaban nubes de polvo que un sol anaranjado teñía del mismo color de la niebla que se arrastraba sobre los tejados. Pues lo que es uno de estos señores de escoba tampoco creo yo que me dé lo que necesito. ¿Qué hago yo aquí? Y entonces vio que por una calle estrecha, la de Santiago, subía don Benito el Mayor, escribano, hombre delgado y muy pequeño, que venía soplándose las manos y traía un rollo de papel debajo del brazo izquierdo. Le llamaban don Benito el Mayor para distinguirle de don Benito el Menor, otro escribano, muy buen mozo, que se apellidaba como el Mayor, García y García. Al pequeño le llamaban el Mayor porque era el más antiguo o porque era el más rico. Prestaba dinero a las personas distinguidas, no era muy tirano en materia de réditos y plazos, y su discreción y sigilo eran proverbiales en la provincia. En cuanto Bonifacio reconoció al Mayor, sintió la súbita alegría que le proporcionaba siempre la conciencia de una resolución irrevocable, en él cosa rara. Este es mi hombre, se dijo, la providencia me ha hecho madrugar hoy, por algo yo he venido a la plaza.
Media hora después, Reyes recibía 300 duros en oro, de manos de don Benito, en el despacho de este, sin más testigos que los libros del protocolo, que siempre habían inspirado a Bonifacio una especie de terror supersticioso. Don Benito el Mayor tenía la costumbre de coger por las orejas a sus parroquianos y clientes a poca confianza que tuviera con ellos. Vamos a ver, dijo, tentándole el pulpejo de la oreja izquierda a Bonifacio, ahora que ya tiene usted esos cuartos, sin más garantía que un simple recibo. Ahora que no puede usted sospechar que hable por negarle este insignificante favorcillo, me permite usted que, sin ánimo de ofenderle, me atreva a hacerme cruces, 1.000.000 de cruces, viendo al jefe de la casa Valcárcel venir a pedirme prestados 6.000 reales. Yo no soy jefe de la casa Valcárcel, usted es el marido de la única heredera de Valcárcel. Y no hace 4 días que yo he otorgado la escritura de venta del famoso molino de Valdiniello, y usted lo sabe, pues usted ha firmado, como era necesario, todos los documentos que ha traído aquí don Juan, su tío de usted. Ni don Juan es mi tío. Bien, de su señora de usted por afinidad, ni yo he firmado nada, iba a añadir Bonifacio, pero se contuvo recordando que sí había firmado tal, pero había firmado sin leer, sin enterarse, como sucedía siempre, y esta humillación no se la podía confesar al escribano. Sin acabar la frase, y sin dar otras explicaciones, salió de allí avergonzado, aturdido, como si acabara de robarle aquel dinero a don Benito, y se fue derecho al teatro. El notario, al verle salir así, y pensando mejor, se arrepintió de haber entregado aquellos cuartos a semejante mamarracho. Algo sabía don Benito, y aún algo, del pito que tocaba Reyes en su casa, pero lo que acababa de oír y lo que sospechaba le hacía ver con claridad el mediodía, y de resultas de esta clarividencia empezó a temer por su dinero, pero le tranquilizó enseguida el propósito de exigir serias garantías al tío don Juan, que, por las señas, era el que mandaba en casa. A Bonifacio aquel día con las glorias se le fueron las memorias. Entregó 5.000 reales a Mochi, guardó los 1.000 restantes con el presentimiento de no sabía qué gastos extraordinarios que tendrían que sobrevenir, y se dejó asfixiar moralmente, como él decía luego, por el incienso con que el tenor le pagó. Por lo pronto, su generosidad caballeresca. Por la noche se cantaba el don Juan, cosido a tijeretazos, y todavía a las 12, después de recibir una ovación, le duraba el agradecimiento y el entusiasmo al tenor, que se encerró en su cuarto con su carísimo Reyes, y en mangas de camisa y con un calzón de punto, de seda color lila, muy ceñido, y en calcetines, apretaba contra su corazón a su Salvador, y le llenaba la cara y el pelo de polvos de arroz, sin que ni uno ni otro se fijaran en estos pormenores. A las 12:30, a la luz de la luna, en mitad de la plaza del teatro, hablaban con el tono de las confidencias misteriosas, íntimas e interesantes, Serafina, Julio y Bonifacio. Julio juraba que Reyes tenía el alma de artista, que si le Vicende hubieran sido otras, sin duda se hubiera aventurado a vivir del arte y sería a estas horas un músico ilustre, un compositor, un gran instrumentista. Dios sabía, non è con acento grave vero, mia figlia, con che il cuore c'ha questo uomo. Chissà cosa sarebbe diventato, la Gorgheghi decía con entusiasmo contenido. Más y babo, más sí. Y pisaba con fuerza un pie de Bonifacio que tenía debajo del suyo. Babo, figlia, pensaba el flautista. Sí, en efecto, el trato de esta mujer y de este hombre es el filial, es el amor de hija y padre. El arte, por modo espiritual, los ha hecho padre e hija, y ya estimaba a Mochi como una especie de suegro artístico. Y adulterino, aquello era felicidad. Él, un pobre provinciano, ex escribiente, un trapo de fregar en casa de su mujer, el último ciudadano del pueblo más atrasado del mundo, estaba allí, a las altas horas de la noche, hablando, en el seno de la mayor intimidad, de las grandes emociones de la vida artística, con 2 estrellas de la escena, con 2 personas que acababan de recibir sendas ovaciones en las tablas. Y ella, la diva, le amaba. Sí,
se lo había dado a entender de mil modos, y el tenor, le admiraba y le juraba eterno agradecimiento. A Mochi se le antojó de repente volverse a contaduría, donde había dejado algún dinero, y como no se fiaba de la cerradura, ir andando, dijo, y echó a correr. La posada de la Gorgeji y de Mochi, que era la misma, estaba lejos, había que seguir a lo largo todo el paseo de los Álamos para llegar a la tal fonda. Serafina y Bonifacio echaron a andar, a los 3 pasos, en la sombra de una torre. Ella se cogió del brazo de su amigo sin decir palabra, él se dejó agarrar, como cuando Emma se escapó con él de casa. La Gorgeji hablaba de Italia, de la felicidad que sería vivir con un hombre amado y espiritual, capaz de comprender el alma de una artista, allá, en un rincón de verduras de Lombardía, que ella conocía y amaba. Hubo un momento de silencio. Estaban en mitad del paseo de los Álamos, desierto a tales horas. La luna corría, detrás de las nubes tenues que el viento empujaba. Serafina, dijo Bonifacio con voz temblona, pero de un timbre metálico, de energía, en él completamente nuevo. Serafina, usted debe de tenerme por tonto. ¿Por qué, Bonifacio? Por 1000 razones. Pues bien, todo esto es respeto, es amor. Yo estoy casado, usted lo sabe. Y cada vez que me acerco a usted para pedirle que me corresponda, temo ofenderla, temo que usted no me entienda. Yo no sé hablar, no he sabido nunca, pero estoy loco por usted, sí, loco de verdad. Y no quisiera ofenderla, lo que yo he hecho por usted. No creí nunca poder atreverme a hacerlo. Usted no sabe lo que es, no ha de saberlo nunca, porque me da vergüenza decirlo. Yo soy muy desgraciado, nadie me ha querido nunca, y yo no le encuentro sustancia, verdadera sustancia, a nada de este mundo más que al cariño. Si me gusta la música tanto es por eso, porque es suave, porque me acaricia el alma, y ya le he dicho a usted que su voz de usted no es como las demás voces. Yo no he oído nunca, y va de nuncas, una voz así. Las habrá mejores, pero no se meterán por el alma mía como esa. Otros dicen que es pastosa. Yo no entiendo de pastas de voces, pero eso de lo pastoso debe de ser lo que yo llamo voz de madre, voz que me arrulla, que me consuela, que me da esperanza, que me anima, que me habla de mis recuerdos de la cuna. ¿Qué sé yo? Serafina, yo siempre he sido muy aficionado a los recuerdos, a los más lejanos, a los de niño, en mis penas, que son muchas, me distraigo recordando mis primeros años, y me pongo muy triste, pero mejor, eso quiero yo, esta tristeza es dulce. Yo me acuerdo de cuando me vacunaron. Dirá usted que qué tiene eso que ver, es verdad, pero ya le he dicho que yo no sé hablar. En fin, Serafina, yo la adoro a usted, porque, casado y todo, no debía estarlo, no, juro a Dios que no, nunca me he rebelado contra la suerte hasta ahora, pero tiene usted la culpa, porque ha tenido lástima de mí y me ha mirado así, y me ha sonreído así, y me ha cantado así. Ay, si usted viera lo que yo tengo aquí dentro. Yo había oído hablar de pasiones. Esto es una pasión. Cosa terrible. ¿Qué será de mí en marchándose usted? Pero, no importa. La pasión me asusta, me aterra, pero, con todo, no hubiera querido morirme sin sentir esto, suceda después lo que quiera. Ay, Serafina de mi alma, quiérame usted por Dios, porque estoy muy solo y muy despreciado en el mundo y me muero por usted. Y no pudo continuar porque las lágrimas y los sollozos le ahogaban. Estaban casi sin sentido. En pie, en mitad del paseo, deliraba. La luna y la tiple se le antojaban en aquel momento una misma cosa. Por lo menos, dos cosas íntimamente unidas. Volvió a creer, como la noche del primer préstamo, que le faltaban las piernas. En suma, se sentía muy mal. Necesitaba amparo, mucho cariño, un regazo, seguridades facultativas de que no estaba muriéndose. Iba a ahogarse de enternecimiento. Esa era la fija, pensaba él. La Gorgeji miró alrededor, se aseguró de que no había testigos. Le brillaron los ojos con el fuego de una lujuria espiritual, alambicada,
y, cogiendo entre sus manos finas y muy blancas la cabeza hermosa de aquel Apolo bonachón y romántico, algo envejecido por los dolores de una vida prosaica, de tormentos humillantes, le hizo apoyar la frente sobre el propio seno, contra el cual apretó con vehemencia al pobre enamorado. Después, le buscó los labios con los suyos temblorosos. Un Baccio, murmuraba ella gritando, con voz baja, apasionada, y entre los sueños de una voluptuosidad ciega y loca, la veía Bonifacio casi desvanecido. Después no oyó ni sintió nada, porque cayó redondo, entre convulsiones. Cuando volvió en sí se encontró tendido en un banco de madera, a su lado había 3 sombras, 3 fantasmas, y del vientre de uno de ellos brotaba la luz de un sol que le cegaba con sus llamaradas rojizas. El sol era la linterna del sereno, las 2 sombras restantes la Gorgeji y Mochi que rociaban el rostro de su amigo con agua del pilón de la fuente vecina. Capítulo 6. A la mañana siguiente, a las 8, despertaron a Bonifacio diciéndole que deseaba verle un sacerdote a mí, que entre. Saltó de la cama y pasó al gabinete contiguo a su alcoba. No puede decirse a su gabinete, pues era de uso común a todos los de casa. Atándose los cordones de la bata saludó a un viejecillo que entraba haciendo reverencias con un sombrero de copa alta muy grande y muy grasiento. Era un pobre cura de aldea, de la montaña, de aspecto humilde y aún miserable. Miraba a un lado y a otro, y, después de los saludos de ordenanza, pues en tal materia no mostraban gran originalidad ninguno de los interlocutores, el clérigo accedió a la invitación de sentarse, apoyándose en el borde de una butaca. Pues, dijo, siendo usted efectivamente el legítimo esposo de doña Emma Valcárcel, heredera única y universal de don Diego, que en paz descanse, no cabe duda que es usted la persona que debe oír lo que, en el secreto de la confesión, se me ha encargado decirle. Sí, señor, a ella o a su marido, se me ha dicho. Y yo, la verdad, prefiero siempre entenderme con mis semejantes masculinos, digámoslo así. A falta de usted no hubiera vacilado, créame, señor mío, en abocarme, si a mano viene, con la misma doña Emma Valcárcel, heredera universal y única de, pero vamos, señor cura, sepamos de qué se trata, dijo con alguna impaciencia Bonifacio, que lleno de remordimientos aquella mañana, sentía exacerbada su costumbre supersticiosa de temer siempre malas noticias en las inesperadas y que se anunciaban con misterio. Yo exijo, es decir, deseo, no por mí, sino por el secreto de la confesión. Lo delicado del mensaje, el cura no sabía cómo concluir, pero miraba a la puerta, que había quedado de par en par. Como su mujer dormía a tales horas, Bonifacio no tuvo inconveniente en levantarse y cerrar la puerta de la estancia, pues no siendo Emma, nadie se atrevería a pedirle cuenta de aquellos tapujos. Lo que usted quería era esto, ¿verdad? Signo de interrogación, dijo con aire de triunfo, y como hombre que manda en su casa y que puede a su antojo tener las puertas de su gabinete abiertas o cerradas. Perfectamente, sí, señor. Eso, secreto, mucho secreto, de usted para mí nada más. Después usted dará cuenta de lo sucedido a su señora esposa. O no se la dará, eso allá usted, porque yo no me meto en interioridades. Al fin usted será, naturalmente, el administrador de los bienes de su señora. Y aunque yo no sé si estos son parafernales o no, porque no entiendo. Y, sobre todo, no me importa. Y, al fin, el marido suele administrarlo todo. Eso es, tal entiendo que es la costumbre. Y como la ley no se opone. Pero, señor cura, repare usted que yo no comprendo una palabra de lo que usted me dice. Comience usted por el principio. Sonrió el clérigo y dijo, paciencia, señor mío, paciencia. El principio viene después. Todo esto lo digo para tranquilidad de mi conciencia. He consultado al chico de Bernueces, que es boticario y abogado. Sin precisar el caso, por supuesto. Y, la verdad,
me decido a entregarle a usted los cuartos sin escrúpulos de conciencia. Sí, usted, el marido, es la persona legal y moralmente determinada, eso es, para recibir esta cantidad, una cantidad, sí, señor, 7.000 reales. Y el cura metió una mano en el bolsillo interior de su larga y mugrienta levita de alpaca, y sacó de aquella cueva que olía a tabaco, entre migas de pan y colillas de cigarros, un cucurucho que debía de contener onzas de oro. Bonifacio se puso en pie, y sin darse cuenta de lo que hacía, alargó la mano hacia el cucurucho. El cura se sonrió y entregó el paquete sin extrañar aquel movimiento involuntario del marido de la doña Emma, que recibía onzas de oro sin saber por qué se le daban. Mas Bonifacio volvió en sí y exclamó: «Pero, ¿a santo de qué me trae usted? Esto, son 7.000 reales, ¿pero de qué? Yo no soy». ¿Quién? Iba a decir que el que allí corría con las cuentas de todo era don Juan Nepomuceno, pero se contuvo, porque solía darle vergüenza que los extraños conocieran esta abdicación de sus derechos. «¿Esto será alguna deuda antigua?», signo de interrogación, dijo por fin. «No, señor». «Y sí, señor. Me explicaré. Sí, hombre, acabemos. Estos 7.000 reales proceden de una restitución». «Sí, señor, una restitución hecha en el secreto de la confesión, in articulo mortis». La persona que devuelve esos 7.000 reales a los herederos, a la única y universal heredera de don Diego Valcárcel, esa persona, ¿me comprende usted?, no quiso irse al otro mundo con el cargo de conciencia de esa cantidad, que debía, y que no debía. Es decir, yo. No puedo tampoco hablar más claro. Porque la confesión, ya ve usted, es una cosa muy delicada. Sí que es, exclamó Bonifacio, que se había puesto muy pálido y estaba pensando en lo que el cura de la montaña ni remotamente podía sospechar. Sin embargo, yo no debo, así, en absoluto, omitir las circunstancias que explican, en cierto modo, la cosa. Esto, me dije yo a mí mismo, es indispensable para que los herederos, o la heredera, o quien haga sus veces, admitan sin reparo esta cantidad, con la conciencia tranquila de quien toma lo que es suyo. Pues, sí, señores, de ustedes es. Ya lo creo. Verá usted, es el caso que aquí hay que omitir determinadas indicaciones que no favorecen la memoria del difunto. ¿De qué difunto? Del que restituye. No, señor, del difunto. De otro difunto. No me tire usted de la lengua, eso no está bien. No, si yo no tiro, Dios me libre, ello será que la casa Valcárcel prestó este dinero sin garantías. Y ahora, el cura estaba diciendo que no con la cabeza desde que Bonifacio había dicho casa. No, señor, no fue préstamo, fue donación inter vivos. Y entonces, no me tire usted de la lengua. He dicho ya que la cosa no era favorable a la memoria del difunto. X, llamémosle X, que en paz descanse. Bueno, pues no me he explicado bien, es favorable y no es favorable, porque en rigor, él es inocente, en este caso concreto a lo menos, y además, aunque no lo fuera, el que rompe paga. Y él quería pagar, solo que no había roto. ¿Me explico? No, señor, pero no importa, no se moleste usted. Al cura empezaba a parecerle un majadero el marido de la doña Emma Valcárcel. Usted conoció. Trató al difunto. ¿Don Diego? Sí, señor, como que era mi suegro. Quiero decir, mi principal. Si estará loco, o será tonto este señorito, signo de interrogación, pensó el clérigo. De repente se le ocurrió una idea feliz. Oiga usted, exclamó, ahora se me ocurre explicárselo a usted todo mediante un símil. Y de este modo, se lo digo. Y no se lo digo. ¿Me entiende usted? Vamos a ver, dijo Bonifacio, que apenas oía, porque estaba manteniendo una lucha terrible con su conciencia. Figurémonos que usted es cazador. Y va y pasa por una heredad mía, supongamos que soy yo el otro. Bueno, pues usted ve dentro de mi heredad un ciervo, un jabalí, lo que usted quiera, una liebre, dijo Reyes maquinalmente. Va, y pum,
El fogonazo, remedado con mucha propiedad por el cura, hizo dar un salto a Bonis, que estaba muy nervioso. ¿Dispara usted su escopeta y me? No conviene que sea liebre, es mejor caza mayor para mi caso, y cae lo que usted cree robeso o ciervo, pero no hay tal ciervo ni robeso, sino que ha matado usted una vaca mía que pastaba tranquilamente en el prado. ¿Qué hace usted? En mi ejemplo, en mi caso, pagarme la vaca por medio de una donación inter vivos. Importante 7.000 reales, yo me guardo los 7.000 reales y el chico, digo, la vaca. Pero ahora viene lo mejor, y es que usted no ha sido el matador, el tiro no dio en el blanco, el tiro de usted se fue allá, por las nubes, solo que antes que usted, mucho antes, otro cazador, escondido, había disparado también. Y ese fue el que mató la res, y se quedó con ella y con los 7.000 reales de usted. Pasa tiempo, muere usted, es un decir, y muere también el otro, pero antes de morir se arrepiente de la trampa, y quiere devolver a los herederos de usted el dinero que, en rigor, no es suyo, aunque usted se lo ha dado. Inter vivos, el cura daba gran importancia a este latín, sin el cual no creía bien explicada la idea de la donación. ¿Qué tal? ¿Me ha comprendido usted? Ni palabra. Bonifacio no comprendió que se trataba de uno de aquellos agujeros de honor que don Diego había tapado con dinero. En este caso concreto, como decía el cura, la lesión de honra no existía, o, por lo menos, no era don Diego el causante, y se le había hecho pagar lo que no debía. La persona que había lucrado, gracias a la asustadiza conciencia del jurisconsulto, siempre temeroso del escándalo, restituía a la hora de la muerte, por miedo del infierno probablemente. El cura creyó suficientes sus explicaciones, y, muy satisfecho del símil, cuya exposición le había hecho sudar, se limpiaba el cogote con su pañuelo verde con rayas blancas, sin cuidarse ya de que aquel caballero, que parecía tonto, hubiese comprendido o no. El secreto de la confesión y la buena memoria de don Diego no le permitían a él ser más largo ni más explícito. Habló más, pero sin nueva sustancia, insistió mucho en que aquello debía quedar allí, y arrancó a Bonifacio la palabra de honor de que solo él y su señora, si él lo creía decente, debían enterarse de lo sucedido, nadie más. Ya ve usted, el delicado. Y los maliciosos, sobre todo allá en el pueblo, si saben que yo vine y entregué, enseguida caen en la cuenta. Mucho sigilo pues. Además, la misma señorita, quiero decir, la señora de usted, debe saber lo menos posible, podría cavilar. Y las mujeres, sobre todo las casadas, las casan al vuelo, y podría comprenderlo todo, mejor que tú, por lo que veo, añadió para sí, y salió el señor cura de la montaña satisfecho de sí mismo, confiado en la palabra de honor de aquel señor soso y casi tonto, que, a pesar de todo, tenía cara de honrado y de persona formal. ¿Se puede ser fiel a la palabra y tener pocos alcances?, se decía el clérigo bajando la escalera. A Bonifacio se le había ocurrido, ante todo, ver en aquello que él llamaba casualidad la mano de la providencia, pero acto continuo añadió para sí, la mano de la providencia del diablo, porque lo primero que pensó hacer de aquel dinero que le venía llovido del infierno, fue llevárselo a don Benito el Mayor, para tapar aquel antro horrible de la deuda, aquel agujero negro, por donde se escapaban las furias del Averno, estilo Bonifacio, gritándole, infame, adúltero, ¿qué has hecho de la fortuna de tu mujer? En vano la razón decía, ni tú has sido adúltero hasta la fecha, a no ser por palabra de presente, ni la fortuna de tu mujer está comprometida por ese préstamo de 6.000 reales, aun suponiendo que los pagase ella. No importaba, los remordimientos, o, más bien el miedo que tenía a Emma, y a don Juan Nepomuceno, no le habían dejado dormir aquella noche. Lo que él llamaba ser adúltero quedaba en segundo lugar, alambicando mucho, a fuerza de sofismas, tal vez encontraría medio de disculpar a sus propios ojos aquel amor ilegítimo. Pero lo del dinero no admitía excusas. Él había pedido 6.000 reales a un prestamista, abusando del crédito de su mujer. Esto era inicuo.
y lo que era peor, muy expuesto a una tragedia doméstica. La imaginación, la loca de la casa, le ponía delante el cuadro aterrador. Emma saltaba de la cama con su gorro de dormir, pálida, huesuda, echando fuego por los ojos y avanzaba en silencio hacia él, estrujando en la mano temblorosa un recibo que don Juan Nepomuceno acababa de entregarle, impasible, como siempre, envuelto en la dignidad de sus patillas. Lo sabía todo, lo de los 50 duros, lo de los 6.000 reales y lo del paseo por la noche. Entre el sereno y Nepomuceno la habían puesto al cabo de la calle. ¡Qué horror! ¿A dónde puede llegar la fantasía?, pensaba Bonifacio temblando de pies a cabeza. Por fortuna aquello no era más que un cuadro imaginado, pero la realidad podría llegar a parecérsele, y aquel señor cura se le presentaba con 7.000 reales, que él, Bonifacio, podría gastar en lo que quisiera, sin que persona nacida lo estorbase ni lo supiese. Es más, el secreto era allí lo principal, y cómo guardar el secreto haciendo ingresar aquellos miles en lo que llamaba don Juan Nepomuceno la caja. Ni el cura ni el que restituía, honrado penitente, sabían que él, Bonis, allí no tocaba pito, ni administraba, a pesar de lo que disponían ciertas leyes recopiladas, según le habían asegurado. Él, pese a todas las leyes del mundo, no disponía de un cuarto, y solo servía para firmar como en un barbecho cuantos papeles le presentaba el de las patillas. Pues bien, siendo así, ¿cómo incorporar aquel dinero al caudal de su mujer sin que nadie se enterase? Imposible. Por este lado la conciencia le decía, haz de tu capa un sayo, pero emplear aquellos cuartos en su provecho. ¿No era robar a su mujer? Sí y no. No, porque con ellos iba a tapar una brecha abierta al crédito de la casa Valcárcel. Ya se sabía que él no tenía un cuarto, ni de dónde le viniera, y que don Benito el Mayor había prestado fiándose del capital de Emma. Más era, el mismo Bonifacio reconocía que en su fuero interno siempre había pensado en pagar con dinero de su mujer, aunque le asustaba pensar en el cómo y cuándo. Por este lado no era robar lo que quería hacer. Por otra parte, sí era robar. ¿Por qué? Porque aquello era un robo, un fraude o como se dijera, pero ello era robar. Satisfecho de sí mismo hasta cierto punto, en medio de aquella desolación moral, contemplaba la rectitud de su alma, que rechazaba sofismas vanos y gritaba, robar, robar, lo cual no impidió que Boni se lavase y vistiera lo más deprisa que pudo y saliese de casa sin ser visto ni oído, con ánimo de estar de vuelta antes que Emma despertase. Estas cosas hay que hacerlas así, iba pensando por la calle, si vacilo, si me estoy días y días dándome jaqueca con la idea de que esto es un crimen. A lo mejor viene el trueno gordo, don Benito se cansa de esperar, Nepomuceno se entera del caso y, primero morir, 100 veces la muerte y el infierno. A pagar, a pagar. ¿No quería secreto el señor cura? Pues ya verá qué secreto. Y soy un ladrón, no cabe duda, un ladrón. Sí, pero ladrón por amor. Esta frase interior también le satisfizo y tranquilizó un poco. Ladrón por amor, estaba muy bien pensado. Llegó al portal de la casa del escribano. Subiría, sí, en último caso, si lo que iba a hacer era un verdadero delito, su honradez heredada, la fuerza de la sangre, limpia de todo crimen, el instinto del bien obrar, en suma, le impedirían llevar a cabo lo que intentaba, se le trabaría la lengua o se le doblarían las piernas. Como en recientes aventuras de otra índole, si nada de esto le sucedía, no debía de haber tal crimen ni tales alforjas. Don Benito estaba en pie en medio de su despacho oscuro, de techo bajo, estaba rodeado de escribientes que trabajaban en vetustos escritorios forrados de muletón verde. Los libros del protocolo, macizos y graves, de lomo pardo, estaban allí, con la solemnidad misteriosa que tal pavor supersticioso infundía en el alma romántica y nada jurisperita de Bonis. El notario se acercó a su amigo el señor Reyes y le frotó las orejas con ambas manos como para entrar en calor, fingimiento inverosímil, pues estaba la atmósfera que ardía, según el otro. ¿Qué hay, Perillán? ¿A qué viene usted aquí? ¿A robarme tiempo, eh? Pues me lo pagará usted en dinero,
porque el tiempo es oro. Y se reía don Benito, encantado con su propia gracia. Señor García, quisiera hablar con usted 2 palabras. Bonifacio hizo un gesto que pedía una entrevista a solas. Don Benito, cogiendo al deudor por las solapas del gabán, le llevó tras de sí a un gabinete contiguo, cuyas paredes estaban ocultas también por estantes, continuación del protocolo. Allí estaban los libros de siglos pasados. Dios mío, pensaba sin querer Bonis, bien antiguos son estos líos del papel sellado y las triquiñuelas de los escribanos. Sin saber por qué, se acordó de haber oído describir las bodegas de Jerez y las soleras de fecha remota, que ostentaban en la panza su antigüedad sagrada. ¿Qué diferencia?, pensó, entre aquello y esto. Don Benito le volvió a la realidad. Vamos a ver, señor mío, desembuche usted. Solos estamos los dos, solos delante del cielo. El notario, después de declamar aquellos 2 versos de una comedia de aficionados, muchas veces representada en el pueblo porque era de hombres solos, dio una palmadita en el vientre a Reyes, y de pronto se quedó muy serio, sin decir palabra, como dando a entender, soy todo oídos. Basta de chistes, aquí tiene usted al representante de la fe pública, o al prestamista sin entrañas, lo que usted quiera. Señor García, vengo a pagar a usted aquel piquillo. ¿Qué piquillo? Los 6.000 reales que usted tuvo la amabilidad. ¿Qué amabilidad? Quiero decir, que 6.000 reales, usted no me debe nada. ¡Qué bromista es usted!, dijo Bonis, que más estaba para recibir los santos sacramentos que para chistes, y se dejó caer en una silla y empezó a contar onzas sobre una mesa. Aquel dinero le quemaba los dedos, pensaba él, o debía quemárselos. La verdad era que la operación material de contar el dinero la hizo con bastante tranquilidad, muy atento solo a no equivocarse, como solía, porque el reducir aquello a miles de reales, le parecía cálculo superior a sus fuerzas ordinarias. Don Benito le dejaba hacer, estupefacto, o tal vez por el gusto de amateur. Era indudable que el espectáculo del oro le quitaba siempre la gana de bromear. Fuese por lo que fuese, la presencia del dinero siempre era cosa muy seria. Aquí están los 6.000, cámbieme usted esta. Pero a don Benito se le atragantó algo muy serio también. Pero, ¿qué está usted haciendo ahí, criatura? No le digo a usted que ya no me debe nada, señor García. Celebraría estar de buen humor para poder seguírselo a usted. Señor Diablo, le digo a usted que ayer mismo me he reintegrado de esa cantidad insignificante. ¿Ayer? ¿Usted? ¿Quién? Lo que tenía atravesado en la garganta el escribano había saltado sin duda al gaznate de Reyes, porque el infeliz se atragantó también. A ver, don Benito, explíquese usted, por los clavos de Cristo. Muy sencillo, amigo mío. Ayer de tarde, en el casino, don Juan Nepomuceno, su tío de usted, no es mi tío, bueno, bien, adelante, el tío, pero hijo, ¿qué le pasa a usted? ¿Está usted palidísimo? ¿Le va a dar algo? ¿Será el calor? Abriré aquí, no abra usted. Hable, el tío, pues nada, que hablando de negocios, vinimos a parar en las probabilidades del resultado de esa industria que van a montar ustedes con el dinero de las últimas enajenaciones. ¿Una industria que vamos a montar nosotros? Sí, hombre, la fábrica de productos químicos. Ah, sí, bien, ¿y qué? Bonifacio había oído en casa, a los parientes de su mujer, algo de productos químicos, pero no sabía nada concreto. Al grano, dijo más muerto que vivo. Yo, con la mayor inocencia del mundo, le pregunté a su señor pariente si el dinero que usted acababa de tomar, honrándome con su confianza, era para los gastos primeros, para algún ensayo, para muestras de, qué sé yo, en fin, que se me había metido en la cabeza que era para la fábrica. Don Juan me miró con aquellos ojazos que usted sabe que tiene. Tardó en contestarme. Noté eso, que tardaba en hablar. En fin, encogiendo los hombros, me dijo, sí, efectivamente, para gastos preliminares, de preparación. Pero tengo orden,
Ahora que me acuerdo, de pagar a usted inmediatamente ese dinero. Yo, la verdad, extrañaba que haciendo tan pocas horas que usted había recogido los cuartos. Pero a mí, ¿quién me metía en averiguaciones? ¿No es eso? En fin, que nos citamos para esta su casa a las 10 de la noche. Y a las 10:15 estaba aquí don Juan Nepomuceno con 6.000 reales en plata. Esta es la historia, aquella era la historia, pensó Reyes desde el abismo de su postración. Estaba aturdido, se sentía aniquilado, el tío lo sabía todo. Y había pagado. Y Emma, al acordarse de su mujer, experimentó aquella ausencia de las piernas, sensación insoportable que nunca faltaba en los grandes apuros. Callaban los dos. El notario comprendió que allí había gato encerrado, algún misterio de familia, pensaba él, pero como había cobrado su dinero, de lo que estaba muy contento, como se había reintegrado, sabía contener su curiosidad, que dejaba paso a la más exquisita prudencia. Allá ellos, se decía, y seguía callando. Rompió el silencio Bonis, diciendo con voz sepulcral: si usted hiciera el favor de mandar que me sirvieran un vaso de agua, con 1000 amores. Una Maritornes sucia y muy gorda presentó el agua con un panal de azúcar cruzado sobre el vaso. Gracias, sin azúcar, nunca tomo azúcar en el agua. Gracias. Esto lo decía Bonis con los ojos estúpidos clavados en el rostro risueño y soez de la moza. Lo decía con una voz y un tono como los que emplean los cómicos al despedirse del pícaro mundo al final de un tercer acto, cuando están con el alma en la boca y un puñal en las entrañas. El agua le calmó y dio cierta fuerza, pudo levantarse y despedirse. No pensó en dar explicaciones ni disculpas, su silencio era muy ridículo, es claro. ¿Qué estaría pensando aquel señor? Lo menos, que él estaba loco. Bien, y que, valiente cosa le importaba en aquel momento a Bonis que se riera de él el mundo entero. Nepomuceno había pagado los 6.000 reales. Esto era lo terrible. Volvería a casa, se escaparía, viéndole tan conmovido. Don Benito, el mayor, no quiso hablar una palabra más sobre el asunto misterioso. Sin tirarle de las orejas ni andarse con cuchufletas, le despidió muy serio, con rostro compungido como acompañándole en una desgracia tan respetable cuanto desconocida para él, y después de conducirle hasta el primer tramo de la escalera, se volvió a su despacho. Solo entonces se le ocurrió esta diabólica idea. Aquí hay gato, es claro, a mí no me importa, pero sí. Es una hipótesis, si hubiera podido haber un medio. Así, verosímil, legal, de cobrar yo mis 6.000 reales, al tío primero, y después otros 6.000 al sobrino. Disparate, absurdo, corriente, pero hubiera tenido gracia, y dando un patético suspiro, se frotó las manos, y renunciando al ideal de cobrar 2 veces, no pensó más en aquello y volvió a sus negocios. En cuanto a Reyes, al llegar al portal, donde trabajaba y comía un zapatero de viejo, tuvo varias ideas y un desmayo. Las ideas fueron las siguientes: ese farsante de ahí arriba me ha engañado, he debido tener valor para acogotarle, o, por lo menos, para decirle cuántas son 5, miente como un bellaco, el tío Nepomuceno ha pagado porque este traidor no se fiaba de mí. Me conoció en la cara que yo no podía sacar de ninguna parte 6.000 reales y se fue al otro. Y cantó. Verdad es que yo no le había encargado el secreto, pero se suponía que lo necesitaba, debía de conocérseme en la cara, y a él acudí por su fama de discreto, de hombre de mucho sigilo. Voy a volver arriba a matarle, exprofeso. Y cuando pensaba en esto, fue cuando sintió absoluta necesidad de dejarse caer. Cayó sentado en el portal y se le fue la cabeza. El zapatero acudió en su auxilio. Cuando volvió en sí Reyes, sintió, como la noche anterior, que le regaban la cara con agua fresca, y medio delirando, dijo: gracias. Sola, sin azúcar. YouTube, el ayer.